Vale, pues bueno, gracias por estar aquí, como ha dicho la doctora Martínez, a los valientes que hoy los tenemos ya sea presencialmente o online. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener aquí con nosotros a la doctora Martínez, de profesión oncóloga médica, y en estos momentos es la responsable de la unidad de cuidados paliativos de aquí del Hospital de Sant Pau. Y bueno, yo te tuteo, Susana. Sí. Empecemos por la base, ¿no? Por el principio, que es yo creo que la pregunta fundamental. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿No? ¿Qué entendemos por cuidados paliativos a día de hoy, siglo XXI? Sí, no, pues gracias por venir, ¿no? La verdad es que los cuidados paliativos lo que pretenden es acompañar, sobre todo nacieron en el contexto de los enfermos oncológicos, ¿no? En pacientes con cáncer, pero lo que pretenden es acompañar al resto de especialidades, ¿no? En este caso porque estamos hablando de onco, que necesiten un cuidado y una atención que vaya más allá de lo puramente médico, ¿no? Es decir, que haya un abordaje integral y que se tengan en cuenta todas las necesidades que ante una enfermedad compleja, ¿no? Difícil, muchas veces con un largo proceso, ¿no? Pues que haya soporte tanto no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo social, en lo espiritual y en cualquier necesidad que pueda salir a raíz del diagnóstico de la enfermedad. Y que eso además no implica que el hecho de estar en cuidados paliativos o en soporte por una unidad de cuidados paliativos no implica que se desestimen otras opciones. Es decir, podemos ir a la par, en este caso del oncólogo, y ayudar a cuidar y a tratar otras esferas que a lo mejor en una visita médica pues podrían pasar más desapercibidas o podrían considerarse como de segundo orden, ¿no? Pero para nada, la verdad, ¿no? O sea, creo que en este proceso hay que tenerlo todo en cuenta y todo suma. O sea, que yo creo que los cuidados paliativos lo que hacen es sumar a lo que hacen ya pues, el especialista propio de la enfermedad, que en este caso es el oncólogo médico y radioterápico, ¿no? O sea, para decir con otras palabras, ¿no? Un poco, y teniendo en cuenta, ¿no? En mi día a día, lo que suelo ver, y a veces lo que me expresan personas, incluso personas a las que he invitado a que vinieran hoy, ¿no? Y cuando les hablas de los cuidados paliativos, la mayoría de personas lo encasillan en un final de vida, ¿no? Sí. Y sin embargo, ¿no? Por lo que tú explicas y por lo que yo entiendo, no estamos hablando de final de vida, estamos hablando de una persona que está en un proceso oncológico, sí, curativo o no, pero que, ¿no? Hay unas necesidades que van más allá del tratamiento puramente médico, exacto. O incluso la cirugía, porque a veces Sí. tampoco tiene que ser consecuencia del tratamiento. Hay muchas cirugías, ¿no? Que pueden mermar mucho la calidad de vida de la persona, ¿no? Y ahí es donde tiene mucho sentido que intervengan los cuidados paliativos, ¿no? La verdad es que la mayoría de población que nos refieren, también por esa falsa creencia de que participamos muy en el final, son pacientes que no están en una etapa curativa. También sí que tenemos algunos pues, con complejidad de síntomas después de una cirugía o de una radioterapia que nos los derivan sobre todo para control del dolor, ¿no? Por dolores refractarios a otras medidas nos suelen derivar, pero la verdad es que la mayoría de nuestra asistencia diaria es en pacientes con enfermedad avanzada. La enfermedad avanzada hoy en día, dependiendo del tipo de tumor, pues no, por suerte, no hablamos de meses, muchas veces son años, con lo cual la verdad es que cada vez se ha demostrado más beneficio de unos cuidados paliativos precoces en el abordaje de la enfermedad, incluso desde un mismo inicio, ¿no? O sea, de forma paralela y sincrónica a la del tratamiento médico habitual. Claro, porque en todos estos casos, ¿no? En los que cuando a la persona le llega el diagnóstico, ¿no? Le informan, le dicen, mira, en tu caso vamos a intentar cronificar la enfermedad, ¿no? Que no avance, es decir, no vamos a poder curar, pero sí vamos a hacer todo lo posible pues, para que el proceso sea lo más largo, ¿no? Y extendido en el tiempo. Entiendo que en estos casos, ¿no? Es justo lo que tú indicas, ¿no? Son aquellos casos en los que, ostras, si hay una convivencia con un dolor que además
muchas veces puede ir más allá de lo puramente físico, ¿no? Sino también en lo emocional, ¿no? El pensar que tengo que convivir con una enfermedad de la que no me voy a curar y que además, ¿no?, lleva de nombre la palabra cáncer. Quizá ahí es donde justo tiene mucho sentido, ¿no? El que levantemos la mano y digamos, oye, pues igual que también me atienda la unidad de cuidados paliativos puede estar muy bien. Que no tiene que ser a lo mejor con la misma frecuencia, ¿no? Ni continuidad que las visitas con el oncólogo, ¿no? Porque en este caso es como un soporte, ¿no? Sí, sí. Esto es verdad que la cadencia de visitas o de seguimiento va en función de la evolución de cada uno y de las necesidades. Hay pacientes que los vemos cada 3 meses porque no tienen en ese momento ninguna necesidad ni física ni emocional. A veces puede ir de acuerdo, ¿no?, a la evolución de la enfermedad en sí, pero que el seguimiento pues puede ser de forma semanal si lo precisa, porque hay algún síntoma mal controlado, o cada 3 meses, y tener un vínculo y un seguimiento que también permiten abordar también no solamente lo físico, sino también todas las pérdidas, ¿no?, un poco lo que hacéis aquí, ¿no?, las pérdidas que van inherentes a la enfermedad, ¿no?, pues la pérdida del rol familiar, social, de pareja, laboral, es decir, muchas pérdidas y mucho sufrimiento que a veces parece que nos tengamos que enfocar solamente en lo físico, pues en el dolor, en el ahogo, en el cansancio, en la falta de apetito, que sí que son importantes a la hora de mantener también un buen estado emocional, pero que todo lo demás pues también implica un sufrimiento añadido que muchas veces con un acompañamiento adecuado y una evaluación pues por los especialistas que se dedican, pues puede hacer que el camino sea bastante más llevadero, ¿no? Más llevadero. De hecho, yo diría, ¿no?, que esto quizá, estaba yo ahora pensando, ¿no?, una pregunta, y es, ¿qué diferenciaría, ¿no?, a un profesional de cuidados paliativos versus a un oncólogo? Quizá esta es una de las grandes características, ¿no?, porque a fin de cuentas un oncólogo, ay, pues tengo sensación de ahogo o tengo un dolor, pues siempre, ¿no?, pautar una medicación para controlar el dolor. Sin embargo, ¿no?, quizá esta parte más que explora más esta área emocional, o has mencionado antes, ¿no?, la espiritual, que yo creo que también es importante y luego entraremos, quizás sí que está más, ¿no?, más vinculada al profesional de los paliativos, porque también le dais un sentido a esta parte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que en principio cualquier especialista sanitario debería tener una base de cuidados paliativos básicos, ¿no?, de tratar inicialmente el dolor, la disnea, el cansancio, y se supone que los cuidados paliativos, las unidades de cuidados paliativos pues van más allá y son unas unidades especializadas en síntomas que se consideran de alta intensidad, de alta complejidad e incluso refractarios a los tratamientos de soporte habituales que se pueden iniciar en una consulta. Y entre esos pues también la formación en el apoyo emocional y el espiritual, ¿no?, como parte también del acompañamiento integral y de la valoración integral de cada individuo, que al final no solamente es la persona y el cáncer, sino toda su situación, ¿no?, pues social, familiar, laboral. Al final duele todo, la verdad. Sin duda. Y mira, ahora me viene también, porque igual hay quien piensa, dice, bueno, y respecto a los profesionales de la clínica del dolor, ¿no?, que también se hacen derivaciones, ¿no?, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la clínica del dolor habitualmente son anestesistas y son personas muy cualificadas en lo técnico, en intervenciones complejas, en poner catéteres, en poner bombas, en manejo de fármacos, pero creo que se les escapa, a diferencia de nosotros, pues ese control emocional y espiritual que muchas veces haciendo una buena evaluación de lo emocional consigues controlar el dolor físico, porque a veces lo que duele no solamente es lo físico, con lo cual yo creo que los anestesistas nos ayudan muchísimo en las clínicas del dolor en controlar el dolor puramente físico, como más ¿no?, técnico, el complejo, ¿no?, con medidas intervencionistas, con fármacos, ¿no?, con bombas epidurales, intratecales, entonces, y se les escaparía un poco más el dolor total, ¿no?, el que incluye también pues la parte emocional o espiritual. Sí, no, digamos, lo que estoy entendiendo, ¿no?, que al final el profesional que está en el ámbito de los cuidados paliativos como que ve a la persona en su totalidad, ¿no? Antes has dicho de una manera integral, ¿no? Entonces vemos a la
persona en toda su extensión como Sí. persona, y quizá, ¿no?, el profesional, el anestesista que está en una clínica del dolor ve el dolor, Correcto. no a la persona que tiene ese dolor, ¿no? Sí. Ellos van a decir, mira, hay este tipo de dolor, pasa esto, vamos a poner algo para ese dolor, pero no estoy observando que quizá quien tengo delante tiene una situación, unas circunstancias, un pronóstico, ¿no?, quizá, que es Es un poco más, exacto, el que a lo dirigido. mejor, ¿no?, pues Sí. incrementa este malestar. Y además nosotros, otra cosa que no sé si en la definición inicial, es que también valoramos a la familia, al cuidador. Sí. Es decir, la persona que, ¿no?, las personas que conviven con el individuo con una enfermedad grave, pues también sufren. Y muchas Sí. veces quedan como, ¿no?, en la silla de al lado, ¿no?, un poco sin espacio para poder, con lo cual los cuidados paliativos también engloban un abordaje que integra también a los cuidadores y a la familia. Es un abordaje más sistémico, Sí, ¿no? sí. Bastante más completo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eso está bien. Y una pregunta, ¿cómo puede hacer una persona para decir, ostras, pues ahora me doy cuenta de que quizá a mí también me iría bien, ¿no?, que tener una valoración por un equipo de cuidados paliativos? ¿Cómo se suele hacer? Habitualmente son los médicos responsables los que nos hacen la derivación. O por Los una, oncólogos. sí, por una necesidad física, un mal control del dolor, o un manejo emocional complicado, una situación social también de fragilidad porque no haya cuidadores o porque no haya familia. Y habitualmente son los oncólogos los que nos hacen la derivación. Pero también se puede solicitar, ¿no? Decir, pues yo creo, tener una actitud más proactiva, ¿no? Decir, bueno, pues creo que me iría bien un abordaje o un acompañamiento. No creo que... Sí, porque yo creo que, y de ahí la razón de la charla de hoy, ¿no?, que si nos duele el estómago es que no tenemos ninguna duda en ir a nuestro Correcto. oncólogo y decirle, oye, mira, es que llevo semanas que estoy fatal y por favor me puedes derivar al digestólogo, ¿no? Sí. O un tema, ¿no?, a nivel neurológico y tal. En cambio, los cuidados paliativos es que yo creo que hay ese miedo de decir, ¿cómo voy a pedir yo, ¿no?, que me deriven ahí? Precisamente por eso, porque se asocia muy a que los cuidados paliativos asisten solamente o dan acompañamiento y soporte al final de la vida. Entonces, la verdad es que muchas veces en la consulta a veces vienen personas que o no han sido bien informadas o tienen este mito y piensan que están, ¿no?, por un lado desahuciados, ¿no?, que es un sentimiento, ¿no?, como de ya no hay nada que hacer o ya se ha tirado la toalla o no quedan opciones, o que sin ellos percibir piensan que el resto del mundo piensa que se están muriendo. Entonces es una situación muchas veces de que pasa por explicar el verdadero motivo de la derivación o de las necesidades que van más allá de que uno esté en situación de final de vida, que puede ser que sí, Sí, o claro. que ese momento llegue, puede ser, Pero bueno, en eso también damos soporte, es decir, ¿no? O sea que... Estaba pensando, nos pasa un poco como a los psicólogos, que tenemos muy mala fama. Creo que y hay veces que hasta que la persona no viene, nos Exacto. conoce, pues mira, esto no es como Exacto. yo pensaba. Creo que hay que probarlo. No, hay que experimentar para darse cuenta que en realidad Exacto. sumamos y no Que restamos. aparece, ¿no? ¿no? Parece como un poco mito, ¿no? Decir, voy al Sí. psicólogo, pero no, yo ya estoy bien. Bueno, Pues puedes estar bien, estar mejor. pero podrías estar mejor, exacto. Con lo cual, ¿no? sí. Quizá a veces No encontramos o no han encontrado un nombre que pueda expresar, ¿no?, todo global, ¿no? Equipo de soporte. Equipo de soporte también queda como raro. ¿Soporte a qué? Exacto, ¿soporte a qué? Claro, al final, paliar, yo creo que paliar se asocia a intentar evitar cualquier sufrimiento. Entonces, no es tan feo si uno lo piensa. Lo que pasa que suena como muy... pero no sé tampoco qué nombre podría ir mejor, si alguien tiene alguna sugerencia. Luego preguntaremos. Pero sí, yo creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Porque se asocia a final. Sí. Bueno, históricamente empieza así, ¿no? Quizás hay un tema, ¿no? Que a veces el pasado como que tiene demasiado peso, nos cuesta situarnos donde estamos hoy, porque fíjate que ha avanzado tanto la medicina, ¿no? Y en los cuidados paliativos también, curiosamente, ¿no? Sin embargo, se han quedado ahí como
pues con esa etiqueta, con un Sí. momento histórico y no hemos visto la evolución, ¿no? De hecho, por lo que nos explicas es como mucho más rico, ¿no? Sí. Es mucho más amplio y lo veo como te decía, ¿no? Como el complemento perfecto para la oncología, que además yo creo que incluso a los propios profesionales es una liberación, porque los oncólogos que están en el ámbito de la oncología médica se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar y para eso estáis también vosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Para poder Claro. dar este acompañamiento, que además yo creo que has dicho también algo clave, y es del acompañamiento también a los cuidadores, a los familiares, ¿no? Que cuando vas a la visita del oncólogo tú estás ahí callado o como mucho haces alguna pregunta, pero en el ámbito técnico, ¿no? De lo que Exacto. toca y poco Sí. más, ¿no? Yo creo Sí. que con vosotros se ofrece esa oportunidad, ¿no? De también expresar desde la posición que ocupan, ¿no? Sí. Y ahí, ¿no? Esa mirada pues hacia todo el entorno, ¿no? Sí. Para vosotros, ¿en qué os ayuda también poder trabajar con las familias? Bueno, pues nos ayuda mucho a conocer verdaderamente la situación real de cada persona, ¿no? Un poco si una familia es capaz de sostener, ¿no? y de acompañar, ¿no? Desde el cariño, desde el cuidado, pues la verdad es que eso facilita las cosas a cualquier persona del equipo que lo acompañe. Y por otra parte, pues en las que no, pues nos ayuda a detectar la fragilidad que pueda, o la carencia que puede haber en cada individuo para poder dar el recurso adecuado, ¿no? Pues si no hay, ¿no? Cuando hay mucha soledad, cuando no hay pues una figura de un cuidador principal, bueno, pues a veces nos ayudan a buscar otros recursos para poder dar salida, para que cada persona esté pues, en el momento adecuado con los mejores cuidados, ¿no? Si pueden ser en casa y con la familia, pues sería lo ideal, sería lo que todos esperaríamos, y si no, pues con todos los recursos sociales que puede haber de acompañamiento y de facilitar, ¿no? Pues tener el cuidado apropiado. También un poco mirando, ¿no? A la propia familia, ¿cómo pueden hacer ellos? ¿Tienen acceso a vosotros si el paciente no ha estado ya en contacto con vosotros en cuidados paliativos? Con nosotros No. habitualmente no. Habitualmente cuando ya hay un contacto con la persona, pues les damos un teléfono de contacto para cualquier eventualidad, y al teléfono pues puede llamar el enfermo por una necesidad, pues tengo más dolor o no me encuentro bien o estoy más cansado, o puede llamar la familia a ver si pues mira, los cuidados en casa ahora se están haciendo más difíciles, o veo que no está, él no quiere pero veo que está mal controlado, ¿no? Y entonces pues ahí sí que el acceso puede ser tanto por el paciente como por el cuidador o la familia, no hay problema. Porque luego también, ¿no? Otro episodio que sucede con bastante frecuencia, ¿no? Es cuando hay un dolor mal controlado. Yo observo que muchas veces hay una reticencia a venir al hospital, ¿no? Por parte del enfermo, y quizá este es el recurso, ¿no? Para la familia, el poder contactar con vosotros, porque claro, ante una situación de estas es tan difícil el manejo, pero bueno, ¿no? Por miedos o por bueno, pues eso, resistencias de la propia persona, claro, en casa está de una manera que realmente eso no es calidad de vida. Correcto. Y entonces es para la familia para quien acaba cayendo ese peso, y bueno, pues saber que tienen este recurso supongo que suele ser de ayuda, ¿no? Sí, claro, la verdad es que nosotros damos asistencia en horario laboral, de lunes a viernes. Entonces sí que es verdad que cuando hay otro dispositivo, ¿no? Que sería parecido al nuestro, pero que trabaja en los domicilios, que son los equipos de atención de padres, que claro, estos sí que tienen atención 24 horas, 7 días a la semana, con lo cual eso también les da muchísima tranquilidad cuando hacemos derivaciones a los equipos de padres, de que tienen un teléfono a cualquier hora, cualquier día de la semana, para cualquier eventualidad, pues tener una respuesta, o incluso que un equipo de enfermería, de médicos, se traslade al domicilio y haga una evaluación de las necesidades. Claro. Te iba a preguntar también, ¿no? Lo has sacado tú y mira, perfecto, ¿no? ¿Qué es un equipo de padres? Para quien no lo haya escuchado nunca. Pues son un equipo de atención paliativa también, que habitualmente están formados por una enfermera, un médico, un trabajador social y un psicólogo, y que en vez de que el individuo o la persona venga al hospital,
pues cuando no tiene la autonomía suficiente para poder venir, pues lo que hace el equipo es desplazarse a casa. O sea, sería la misma parecida asistencia que se puede dar en el hospital, pero en tu propio domicilio, cuando pues eso, la movilidad o las dificultades para poder venir pues son mayores. ¿Y cómo se puede acceder a un equipo de padres? Habitualmente se activan o bien por nosotros, cuando vemos pues que la complejidad ha aumentado, que las dificultades para venir pues no justifican la visita, o bien por el médico de atención primaria. Desde el ambulatorio también se podrían activar los equipos de PADES. Sí. Porque hay situaciones, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues en este caso sí, de enfermedad bastante avanzada, ¿no? Sí. Que vemos que pues hay un incremento del dolor o, como tú dices, ¿no?, unas dificultades claro, es que tampoco tiene sentido que esté cada día viniendo al hospital, ¿no? A lo mejor es justo al revés, ¿no? De alguna manera trasladar el hospital a casa. Exacto. ¿No? Sí. Y en estos casos el equipo de padres es donde coge relevancia, ¿no? Sí. Entiendo que son profesionales que pues se dedican exactamente a lo mismo que hacéis vosotros, pero en vez de venir en un hospital, vienen a casa, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo un poco en esta línea, ¿no? Porque alguna vez, ¿no?, personas que sí que, ¿no?, con las que hago, bueno, pues les doy soporte y estamos hablando ya de una situación, no tanto porque se encuentran a lo mejor en final de vida, pero sí saben que llegará en algún momento este final de vida, y aparecen muchas dudas. Muchas veces empiezan a hacerme preguntas que yo, aunque las puedo responder porque tengo la información técnica, creo que son con vosotros, ¿no?, con los equipos, ya sean de padres o de cuidados paliativos, que las pueden responder. Recuerdo no hace demasiado, vino una chica que hoy no podía venir porque ella no habla español. Entonces era en inglés que teníamos que hablar y yo le decía, si es que tú necesitas hablar con un profesional de paliativos, ¿no? Porque me preguntaba, yo creo que una de las cuestiones más trascendentales, ¿no?, en un proceso de final de vida, y es, ¿pero dónde me puedo morir? ¿No? Y creo que todavía hay muchas personas que solo valoran la opción de morirse en un hospital, cuando creo que precisamente, ¿no?, los equipos de cuidados paliativos, los padres, ¿no?, sí, están perfectamente preparados para que la persona pueda decidir, ¿no? Que yo creo que al final lo importante no es tanto dónde sucede, sino dónde decide la persona que suceda, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Y esto, o sea, lo decide la persona, lo decide el médico, es consensuado, ¿cómo sucede? Claro, esto, o sea, cuando uno llega a tener conversaciones, ¿no?, de final de vida, ¿no?, de los deseos, las preferencias, los valores de cada persona, al final puede expresar dónde le gustaría ¿no?, que fueran sus últimos momentos, y si es en casa. Aquí, al final, el que lo decide pues es una decisión consensuada, porque claro, si la persona quiere morirse en casa, pero no hay una familia que pueda sostener esa situación, pues a veces tiene que ser en el ámbito hospitalario. Pero a día de hoy los recursos son suficientes como para que uno pueda, después de hablarlo, de decidirlo, pueda morir donde considere que va a ser el mejor lugar para pasar sus últimos momentos, si es en casa, si es en el hospital. A veces hay, ¿no?, pacientes que están en algún centro de atención intermedia. Bueno, las opciones también son en función de los valores y las necesidades y de la complejidad de alrededor, que sobre todo pasa por la presencia de un cuidador. Porque también hay veces, ¿no?, que el decidir, bueno, mejor en el hospital es desde la creencia de a ver si en casa voy a sufrir, a ver si en casa no voy a estar bien controlado, ¿no? Sí. En un contexto en el que, como tú bien dices, ¿no?, si disponemos de los recursos sociales, familiares, no tendría por qué pasar esto, ¿no? No. Es decir, o sea, puede haber lo que nosotros consideramos una buena muerte, o sea, una muerte sin sufrimiento en el hospital y en el domicilio. Claro, pero para que sea en el domicilio, pues muchas veces pues a las familias se les instruye en cómo administrar dosis de rescate en el momento en el que sea preciso. Es verdad que se les deja la medicación más preparada y más organizada para que no tengan pues ningún problema técnico a la hora de hacer o deshacer, y siempre tienen ese teléfono de urgencias 24 horas que si es necesario que un equipo se traslade, pues
pues no hay ningún problema. Si hay algo que se ha escapado, que no está bien controlado, y poderlo solucionar pues a la hora que fuera, no hay ningún problema. Vale. Bueno, yo creo que era un punto importante, Sí. ¿no? De poder hablar, porque ya te digo, ¿no? Primero que es un tema que no es fácil, ¿no? No. Que se verbalice, que se exprese. Después, porque siguiendo, ¿no? Con las creencias, es otra creencia muy arraigada todavía, ¿no? La de que, bueno, lo importante es que yo pueda morir en paz, que no haya sufrimiento, ¿no? Que no haya dolor, más que sufrimiento, que no haya dolor, ¿no? Y creo que con un buen abordaje a día de hoy se puede decidir donde la persona considere. Exacto. ¿No? A día de hoy sigue habiendo más fallecimientos a nivel hospitalario, sí, pero cada vez hay más a nivel domiciliario con un buen soporte y bien, lo cual... Sí, ¿no? Yo creo que también conforme se vaya desmitificando, Correcto. ¿no? El ámbito de Sí. los cuidados paliativos, creo que también iremos transformando, ¿no? Este final de vida. Yo creo que también es importante una derivación precoz, porque al final pues el soporte y el acompañamiento es lo que crea el vínculo terapéutico. Totalmente. En cualquier especialidad, con lo cual la confianza a la hora de poder decir, pues mira, me gustaría morir en casa, pero tengo estas dificultades, o no, o me gustaría morir en el hospital porque no quiero que mi familia tenga que asumir determinados cuidados, o pues se puede ir ajustando a lo que pueda ir surgiendo, y de manera que se puedan cumplir pues eso, los deseos de cada uno y de la mejor manera. Te voy a hacer así una pregunta un poco controvertida. ¿Tú crees que en tu experiencia, ¿no? Las personas que se acaban, ¿no? Que deciden, ¿no? Morir en el hospital versus las que deciden morir en casa, dirías que a nivel emocional hay algún tipo de diferencia, o en ambos casos suele suceder? No, a nivel, yo creo que viene más por la familia. Claro. ¿Y en la familia ves diferencias? Porque yo sí me posicionaría. ¿Sí? Las familias sí. Hay familias pues que son más cuidadores o más capaces también técnicamente de asumir la dificultad de asumir una defunción en el domicilio, que no deja de ser... No, es toda claro, una responsabilidad. Por eso, que tampoco no es... No es cualquier cosa. Entonces, pero... Yo mi sensación, ¿no? Para luego estas familias a las que les hemos ido dando seguimiento, aquellas que la persona ha fallecido en casa, mi sensación, y hablo desde la más completa subjetividad, no sé si hay estudios al respecto, es como que lo viven más en paz, ¿no? Como con un cierto nivel de, no sé si la palabra es satisfacción, porque hablar en este contexto de satisfacción quizá no, pero sí como de sentido, ¿no? Sí, eso sí. Que al lo final como... Es tu espacio, ¿no? Es tu intimidad. ¿no? Al final cuando los equipos vamos a casa, que yo no voy a casa, pero los equipos que van a casa, al final eres tú el que entras en un espacio que no es el tuyo. Aquí en el hospital, bueno, pues al final es tu sitio de trabajo, ¿no? Donde te mueves, donde trabajas, y es, ¿no? El usuario el que viene aquí, ¿no? En el caso contrario, es el equipo el que va a tu espacio y a tus cosas, con lo cual creo que sí que es verdad que es muchísimo más íntimo y mucho más... Claro, las personas que fallecen en casa, creo que es, bueno, para mi opinión, donde nos gustaría estar a todos, en tu espacio, con tu familia, y sin sufrir, evidentemente, ¿no? Con todas las necesidades cubiertas, las físicas y las emocionales. Claro. Y creo que el mejor sitio de entrada pues podría ser tu casa, ¿verdad? Bueno, dando un giro a la conversación, y luego ahora en 5 minutos vamos a abrir el espacio para que vayamos hablando todos. Regresando un poco a lo que hablábamos, ¿no? A la mirada más amplia y ancha del concepto de los cuidados paliativos, ¿no? Ahora personas que nos están escuchando, o que a posterior, ¿no? Porque esta charla la pondremos nosotros en nuestra web para que las personas que no han podido venir la escuchen. De nosotros, pues yo, ahora que me doy cuenta, ¿no? Si así tengo una enfermedad que difícilmente es curable, o no, sea la situación que sea, pero yo tengo dolor, ¿no?
¿Tú crees que en algún momento es exagerado que una persona le diga a su oncólogo, oye, pues yo mira, es que he escuchado la charla con la doctora Martínez y he pensado que quizá a mí me podría ir bien que me atiendan en el equipo de cuidados paliativos? No. No existe, ¿no? Esa opción. Sí, claro. No, la opción No. de que hace aquí ¿no? Que hace aquí en mi consulta esta persona. No. Siempre y cuando haya una convivencia con un malestar físico-emocional en torno a su situación oncológica, ¿no? Sí. O hematológica. O hematológica, sí. No hay ningún problema. O sea, se pueden asistir cualquier tipo de enfermedad en cualquier situación con unas necesidades pues que en ese momento, por lo que sea, no están bien controladas. Es que también es algo que veo con bastante frecuencia, ¿no? Personas que, bueno, pues eso, que tienen un mal control del dolor y no conocen vuestro equipo. A veces también yo creo que las derivaciones a nuestro equipo, como la estación profesional, a veces parte de la dificultad del profesional, ¿no? O sea que a veces a la hora de proponerle a un paciente que lo van a derivar a una unidad de cuidados paliativos, la dificultad puede ser del personal o del profesional, el hecho de explicar por qué, para qué y qué sentido tiene, porque evidentemente habitualmente puede tener un impacto que de entrada, entonces a veces más que los pacientes no puede haber unas dificultades por el propio profesional, sí, ¿no? A la hora de mantener pues eso, conversaciones consideradas difíciles, ¿no? Y de alta complejidad. No... O sea que podríamos decir que también parte, ¿no? De este trabajo de desmitificar, ¿no? Los cuidados paliativos también tiene que ver con los compañeros, ¿no? Es decir, también. Yo creo que quizá, ¿no? Si se naturalizase más, claro. Es decir, mira, vamos a seguir con los tratamientos, vamos a seguir con el plan que tenemos, solo que veo que en un mes seguimos con ese dolor que me expresas tal y cual. Pues te voy a derivar a un equipo que nos va a ayudar en el control, claro. Sí. Que volvemos a lo que te decía, ¿no? Les dicen clínica del dolor y lo van a aceptar muy fácilmente. Es más fácil. En cambio, les van a decir cuidados paliativos y van a decir, uy, yo ahí, pero que no me ha contado, doctor o doctora, ¿no? ¿Hay algo que no me ha dicho que se me está escapando? Claro, es muchísimo más fácil derivar a clínica del dolor que a paliativos. Lo digo porque hay personas que sé que las han derivado a la clínica del dolor y pensaba, pues no sé si es ahí donde mejor te van a atender. Pues depende para qué sí. Sí, depende para qué sí, para qué, pues igual que no. No siempre. No siempre. No siempre. Bueno, Lourdes, volies fer algun comentari? Sí? Comentari, pregunta? Sí, clar. Puc anar fent o faig i fem una roda? Bueno, tu demana. Que t'he vist allà amb molta intenció ja, dic, esperem a fer aquesta altra pregunta que volia fer jo. Una cosa per aclarir-la, Els professionals us poden derivar a vosaltres, al malalt, pot haver una cooperació entre vosaltres i una part més tècnica de la clínica del dolor, no és incompatible. Se m'està acudint un gran cremat, per exemple, quan surt amb els dolors, pot venir a pal·liatius derivat del seu hospital? No. Bueno, sí. No és acceptable. No, sí, la verdad es que los cuidados paliativos nacieron de las necesidades de los pacientes oncológicos, pero no solamente atendemos pacientes con cáncer, también atendemos pacientes con enfermedades avanzadas como puede ser una insuficiencia cardíaca, una fibrosis pulmonar, una esclerosis múltiple, una ELA, o sea, podría ser un sufrimiento por un gran quemado. Habitualmente quemados no hemos tenido ninguno, que yo sepa, pero evidentemente... Pero me refiero que sería aceptable. Lo puede... A ver, el enfermo lo ha de pedir al oncólogo o a su especialista que lo deriva. No debería, Lourdes, no debería tenerlo que pedir, pero... Se ha de hacer. No, esta era mi pregunta. Exacto. Es decir, si te encuentras con una persona reticente a enviarte a paliativos, tú no puedes ir a pedirlo directamente. No es lo habitual. ¿Qué pasaría? O sea, si a mí Lourdes, un poco lo que dice, tú no vas a paliativos porque no estás para eso,
Y yo digo, ay, pues a mí me iría muy bien. Es un ejemplo. Sí. Una realidad. No, está muy bien este sí. planteamiento, ¿no? ¿Qué pasaría si yo ahora, ¿no? Voy y le digo a mi oncóloga, oye, que yo quiero que me derives a paliativos? Y la oncóloga dice, no, que tú no estás para ir a paliativos, justo lo que estábamos comentando, ¿no? Desde esta visión todavía, ¿no? O estas dificultades del propio profesor, dice, tú no estás para irte a paliativos. Y tú dices, oye, pues yo creo que sí, que me puede ir muy bien porque me ha encantado, ¿no? Lo que me han contado y creo que me puede ayudar más allá de mi dolor, ¿no? Me imagino que tenéis profesionales entonces, psicólogos, trabajadoras sociales, es un equipo multidisciplinar. Y mi pregunta es que, desde la máxima ignorancia, cuando hay un ingreso, a ver, por ejemplo, yo que sé, y esto ya es un tópico, lo de las metástasis óseas del dolor, pero lo pongo porque... No, es muy frecuente. Tengo una metástasis en la cadera y me tratan en la clínica del dolor, pero momentáneamente me dejan en silla de ruedas, con muletas, y esto me ha afectado y me podéis llevar entre los dos. Perfecto. Pero cuando tiene que ingresar una persona, no para morir. Sí, para un control del dolor. Por ejemplo, una metástasis en columna que comprime la médula y que esa persona no se puede mover hasta que no le hagan un collarín. Esto yo me voy inventando, ¿eh? No, esto pasa. Explicarme mejor. Y entonces, los ingresos son en paliativos, son en oncología, pues mira, son en ortopedia, no sé. Cuando son, pues pueden ser en cualquiera de esos servicios. La verdad es que cuando son pacientes que nosotros ya conocemos de la consulta y exclusivamente, por ejemplo, el ingreso es por mal control del dolor, pues pueden ingresar directamente con nosotros. Que están en tratamiento con quimio, que hay pues complicaciones o toxicidad con bajada de defensas y además hay dolor, pues a veces ingresan en onco y el tratamiento durante el ingreso es compartido, pues ellos apañan la toxicidad del tratamiento o gestionan determinadas cosas y nosotros entramos en el manejo del dolor, por ejemplo. O podría ingresar en trauma y que nos avisara también, decir, oye, que tengo aquí... Y vais haciendo como consultas, ¿no? Interconsultas y así. Y yo, lo del morir en el domicilio, que a mí me estaría muy bien, pero creo que sí hay un problema con los familiares, y es que el familiar tenga un rechazo y no pueda soportar el dolor y la muerte. No, claro, por eso hemos dicho, ¿no? Que al final... O sea, hay el aspecto de que, no sé, un matrimonio mayor sin hijos que no puede, porque cognitivamente no puede llevar a cabo el tratamiento, o la otra, que emocionalmente no sea capaz. Sí. De ahí también, ¿no? Esto que comentaba Susana, ¿no? Cuanto antes conocemos, ¿no?, al equipo de cuidados paliativos y se hace este trabajo sistémico, es decir, en familia... Incluido el de casa, porque al final el que te va a dar soporte en casa pues va a ser el equipo de padres. Con lo cual... ¿no? Y yo tengo constancia, ¿no?, que muchas veces cuando la persona ya tiene, ¿no?, activado el equipo de padres a domicilio, que como están allí, también el familiar no puede salir corriendo, porque en la consulta a lo mejor nos podemos escabullir un poco, ¿no? Pero en casa estamos en casa todos, ¿no? Sí. Y desde casa también, ¿no?, yo creo que son equipos también muy experimentados, tienen la delicadeza, la sutileza, ¿no?, de ir también hablando y trabajando con la familia, ¿no?, para explorar de una manera cero invasiva, ¿no?, cómo podemos encontrar el consenso para que todos estemos bien, ¿no? Sí. Perdón por esto, no es que no esté en esa situación ahora, pero mira, el testamento vital. En esas situaciones el testamento vital se respeta. Claro. Y si no has hecho testamento vital, esa persona está ingresada y lo más que puedes hacer es alargarle 2 o 3 semanas la vida manteniéndola y de forma. Y te dice, no puedo más con el sufrimiento. Ay, pero no sé por qué me pongo así. Bueno, mira, Lourdes, vamos a responder una pregunta que nos la hemos dejado ahí en el tintero, que es la de ¿qué pasa si yo le pido al oncólogo que quiero irme con los paliativos y no puedo? ¿Qué hacemos? ¿Saben? Hombre, yo creo que será... Susana. Será difícil que alguien que le pidas una necesidad, creo, No creo que haya ningún oncólogo que diga que no, la verdad.
Pero bueno, en ese caso, si no, pues contactáis con nosotros y vemos cómo hacemos, porque no te sabría dar una respuesta estratégica o estructural para eso, la verdad. Susana, ¿tú sabes si todos los hospitales, no tanto de la red pública sino privada, tienen también equipos de cuidados paliativos? No todos. No todos. No en todos. Caso de que tú estés en un hospital o una clínica privada y no tengan paliativos, ¿cómo se hace? Pues lo hacen que de esto sí que tenemos muchos. Familia. Exacto. El médico de familia lo deriva al hospital de referencia que le toca o activa el equipo de atención domiciliaria en función de la situación. O sea, en este caso, digamos que el referente va a ser tu médico de familia. Exacto. Pues para aquellas personas, claro, correcto. porque ya estoy pensando, ¿no? Nosotros hablamos Exacto. sobre todo de San Pau, pero hay muchas personas, ¿no? Que incluso que vienen a Cálida, ¿no? Que están recibiendo atención por vía privada. Pues a través del médico de familia. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Y entonces, en caso de que alguien no haya hecho testamento vital y en esa situación emocionalmente ya no aguante más y pida ya, no te estoy hablando de nada extremo, pero sí sedación porque no quiere enterarse de nada por el sufrimiento. Pues se le da, claro, respeta. Se respeta, ¿no? Se respeta y se trabaja pues la situación en el momento en el que se presente. Es decir, el documento de voluntades anticipadas sirve de forma preventiva para poder expresar cómo queremos que nos acompañen, que nos cuiden, pero sirve igual que lo puedas expresar. Aquí el problema es que el documento, en el caso de que tú no lo puedas expresar, pues queda registrado, pero tiene el mismo valor el documento por escrito que una expresión verbal de que digas, pues yo no puedo más, ahora mismo el dolor me es insoportable. Sirve igual. Yo tengo la sensación, ¿no?, que lo de cuidados porque es igual que la palabra cáncer, ¿no? Es que ha sido como es algo, en fin, que no podemos hablar, ¿no? Y me imagino que pregunto, cuando surgen estas unidades, en su momento las primeras unidades, me imagino que los tratamientos oncológicos no estaban avanzados como hoy en día y el tiempo de supervivencia era muchísimo más bajo. Claro. Con lo cual, lo que ahora son años, entonces podían ser meses. Correcto. Y quizás tenemos una connotación pues eso, muy cambiando socialmente, ¿no? Exacto, sí. De hecho, ahí está el tema, ¿no? Que a día de hoy muchas personas en el momento del diagnóstico, ¿no? El planteamiento que le hace el oncólogo es de no vamos a poder curarlo, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Para controlar la enfermedad, ¿no? Y de ahí que pues a día de hoy, por suerte, ¿no? Podemos empezar a aplicar el concepto de cronicidad en el sentido de que dura muchos años de vida, ¿no? Esta persona, y que ahí es donde hablábamos, ¿no? Tiene sentido, o personas que, hacen una recaída y en la recaída la enfermedad ya no es curativa y también, ¿no? Es decir, da igual en qué momento sucede, ¿no? Pero que sobre todo, que también lo comentábamos, ¿no? Que también puede ser una persona que la enfermedad es curativa, porque también hay personas que, más allá de que se vayan a curar, yo creo que las cirugías en muchos casos pueden ser tan invasivas que durante un periodo, ¿no? Se convive con un dolor de muy difícil control. Y a veces a los ya sean los cirujanos como los oncólogos se les escapa el manejo de ese dolor, ¿no? Y entra ahí entraría, disculpa, más la clínica del dolor, habitualmente. ¿Sí? De estos, muchas veces cuando nos envían a personas que están curadas y que tienen dolores postquirúrgicos habitualmente ya han pasado previamente por la clínica del dolor y no han conseguido el manejo y entonces nos llegan a nosotros. Vale, somos el último escalón. No, lo digo porque... En ese contexto. Sí, porque muchas veces a esas personas les dicen, es que es normal después de la cirugía. Ya, es normal, pero hay que vivir con ello. Correcto. ¿No? Ahí está el tema, que a veces ya no es tanto un tema de que sea normal o no, es un tema de, pero es que mi calidad ha bajado de 10 a 4 en 0, no me he dado ni cuenta y estoy aquí que no puedo ni levantarme, ¿no? Digas, Marta. Yo quería preguntaros en vuestro equipo cuando, porque vosotros desde la enfermedad, desde el dolor, pero también hay el tema espiritual y el afectar directamente, pues que somos seres vivos, que nacemos, nos reproducimos, lo crecemos, reproducimos y morimos. El hablar abiertamente de la muerte y que el paciente, sin una perspectiva inmediata de muerte, pero poderlo expresar, ¿no? En aquellos días de final o meses de final,
poder hablar directamente con la familia. ¿Cómo lo abordáis vosotros cuando el enfermo tiene esa necesidad de decir, quizá son mis últimos meses o mi último año y quiero expresar? Cuando la familia encontráis ese rechazo, ¿cómo os manejáis? Pues la verdad es que en las entrevistas, aparte de hacer una evaluación de los síntomas físicos, pues también se aborda, por una parte, que es qué conocimiento tiene uno de la enfermedad o cómo ha entendido cuál es su diagnóstico, su pronóstico, para qué está haciendo el tratamiento. Esto muchas veces te facilita el poder ver o el que puedan expresar a nivel emocional qué les comporta, ¿no? Pues si hay tristeza, si hay rabia, ¿no? En qué fase del momento evolutivo se encuentran, y muchas veces eso te sirve de canal para que puedan o se puedan expresar, pues, ¿no? Lo decía Lourdes, cuando te diagnostican un cáncer, pues me imagino que cualquier persona en algún momento se le ha pasado por la mente, aunque sea en una situación curativa, se le ha pasado la muerte. Dependiendo de cómo seamos o qué estrategia tengamos de afrontamiento, pues a lo mejor uno se lo quita de en medio y habrá personas pues que le den más importancia o más valor a determinadas cosas, que muchas veces les sirve esta experiencia a muchas personas para hacer un cambio también, ¿no? Como un crecimiento personal. Y decir, bueno, pues morirnos entra dentro del proceso natural y nos tendremos que morir todos. El cómo, el cuándo y el cómo, pues si yo puedo decidir y expresar qué es lo que me da miedo, cuáles son mis preferencias, cuáles son mis valores o cómo me gustaría, pues siempre facilita que cuando llega el momento te encuentres en una situación que primero lo has podido hablar y has podido obtener una respuesta de, por ejemplo, gente que dice, es que a mí pues no me da miedo el momento, me da miedo el camino de sufrimiento que creo que va a, ¿no? Pues a veces simplemente he intentado decir, bueno, pues el sufrimiento físico y el emocional también se puede tratar y se puede acompañar y se puede aliviar, con lo cual el camino muchas veces no tiene por qué ser de sufrimiento. O personas que explican a lo mejor un momento que les da miedo el momento de morir. Pues lo que dice Sara, técnicamente puedes explicar un poco, a veces cuando, ¿no?, indicas una sedación y explicas un poco en qué va a consistir o explicando lo que va a pasar. Habitualmente tanto el paciente como la familia pues se quedan tranquilos, porque al final yo creo que el conocer nos ayuda a sostener determinadas cosas. Entonces es facilitar un poco y tener el espacio, que a veces hay personas que enseguida conectan pues con lo emocional o con lo más espiritual, y en la primera visita pues te lo pone facilísimo, ¿no? Casi. Y hay personas pues que les cuesta un poco más, ¿no? Que no todos a la primera, ¿no?, nos enamoramos, a veces cuesta más. Pero los deriváis, por ejemplo, a ese familiar que está ahí obsesionado en retenerlo ahí, o... Bueno, a veces lo que hay que hacer también es un trabajo aparte con la familia, ¿no? Cuando hay temas de conspiración de silencio, que al final no deja de ser algo protector porque no quieres que sufra a la persona a la que acompañas. Pues a veces entenderle que eso, hacerle entender que eso no tiene por qué o sea, la información no tiene que ir acompañada de sufrimiento, simplemente que se le va a informar o se le va a acompañar en función de sus necesidades y del tiempo que vaya precisando. Pues hay gente que pues eso, pero pasa como con el oncólogo. Hay personas que en una primera visita quieren todo, ¿no? El diagnóstico, la indicación del tratamiento, la tasa de respuesta, la supervivencia, y hay personas que dicen, bueno, pues voy a empezar porque me digas qué tengo y qué vamos a hacer, y poco a poco pues ya me irás informando de cómo van las cosas o qué expectativas puedo tener. Entonces eso también es ajustarse a las necesidades de la persona, respetando los tiempos de la familia, que a veces la familia pues también necesita sus tiempos, porque somos personas diferentes también. Sí. Pues te quería preguntar, porque a veces, ¿no?, hay personas que confunden, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una eutanasia y una sedación? La eutanasia no deja de ser solicitar de forma premeditada adelantar la muerte, con lo cual eso a día de hoy pues ¿no?, está aprobado por ley, o sea, es algo a lo que podemos optar todos, y es un proceso legal y jurídico que aproximadamente ronda sobre unos 40-45 días los trámites, y que llegado el momento que se han aprobado, ¿no?,
es aprobado por una comisión externa, pues se puede llevar a cabo y consiste en administrar medicamentos en dosis letales, de forma organizada y premeditada. Y la sedación puede ser, como decía Lourdes, en el contexto de que el paciente exprese un sufrimiento y lo solicite, pero habitualmente es de indicación médica. O sea, el médico ve un sufrimiento que no se puede controlar con las medidas habituales, cualquier tipo de sufrimiento, ya sea físico o emocional, y considera que la única manera de controlar ese sufrimiento es induciendo una sedación. Entonces, habitualmente es una cosa consensuada con el enfermo, pero la indicación es médica, mientras que la eutanasia, la decisión es del individuo. De acuerdo. Y a dosis diferentes. La sedación pretende controlar un síntoma en dosis adecuadas para cada persona. No intenta el fin no es provocar el fallecimiento. O sea, solo que suele suceder que está en un momento de tal deterioro, ¿no?, de forma inherente, pues la sedación acorta la supervivencia, pero no induce la muerte. La muerte viene justificada por la enfermedad de base y por la situación clínica. Claro. Pues es diferente. Digo porque hay personas, ¿no?, que también te dicen, no, porque yo lo que no quiero, no, yo, sobre todo muchas personas te verbalizan, a mí no me da miedo morir, lo que me da miedo es sufrir. ¿No? Y esto creo que es la gran mayoría de la población que compartimos, ¿no? Entonces te dicen, ¿ahora qué? ¿No? Es legal, ¿no? La eutanasia quizá yo, y entonces ahí es donde te sitúas en esa situación de decir, bueno, mira, espera, existe este concepto que es la sedación, que es, ¿no?, Sí. El tipo de tratamiento que te van a ofrecer para que tú no sufras en ningún momento, ¿no? Porque de hecho a muchas personas, ¿no?, también otro de los grandes miedos es el deterioro, ¿no? Yo no quiero llegar a tal nivel de deterioro, ¿no? Sí. Que además lo piensan, fíjate, sobre todo por no hacer sufrir a su entorno. Sí. No tanto por lo que supone para mí, que es doloroso a más no poder para la propia persona, pero sobre todo porque además, ¿no?, el impacto que genera en el entorno, ¿no? Entonces desde ahí también una vez más el anticipar, ¿no?, la propia muerte. Entonces yo creo que en estos contextos, ¿no?, que entiendan qué es una sedación y cómo se puede llevar a cabo, es donde coge todo el sentido, ¿no? Y de hecho, para poder llevar a cabo la eutanasia, primero ha de haber un proceso deliberativo en el cual se expliquen las diferentes opciones que cada uno tiene en su situación, incluida la sedación. O sea que sí. Es verdad que no estamos preparados para la dependencia, es decir, el hecho de perder nuestra autonomía y de tener que depender de los demás, yo creo que es de los sufrimientos ¿no?, mayores de cualquiera. Sí. Sí, está bien. Sí, ¿no creus que des de l'àmbit de la medicina en general i sobretot els metges no haurien de tenir més present el fet de tractar el malalt per intentar curar la seva malaltia? Una vegada s'ha vist que la seva malaltia no la curarem, que el que podem fer és allargar-li els dies que viurà o continuarà amb nosaltres, però en aquest fet d'allargament dels dies que estarà amb nosaltres suposa un gran patiment pel malalt i pel seu entorn. Per què la medicina o els metges no són capaços de dir no tens futur, no et vull fer patir 3 mesos per estar amb nosaltres, et facilito, doncs podem marxar. Què fan moltes vegades? 50 proves de no sé què, no sé quants tacs, no sé quantes ressonàncies, no sé quantes analítiques, ara provem aquesta medicació, ara provem l'altra, però si ja sabem que el que podrem aconseguir serà 2, 3, 4 mesos. Per què el malalt ha de patir tot això per arribar a morir igualment, al cap de 3, 4 mesos o menys, i la família? Per què el món de la sanitat no és més sensible a això? El que se'n diu encarnissament terapèutic existeix. Sí, existeix. Aquí s'hi hauria de posar una mica més d'humanitat, potser, no? No sé com dir-ho. Igual que s'hauria de tenir una mica de més coneixement o s'hauria de facilitar més coneixement a nivell general de societat i a nivell del món sanitari també sobre què és la mort
Què passa després d'aquest patiment? Perquè ens fa patir molt el procés per arribar a morir, però també ens fa patir molt la incertesa de què passa en el moment que això deixa de funcionar. Jo penso que hi hauria d'haver més informació. Jo penso que els metges seria important que en tinguessin potser més coneixement, que sembla ser que actualment hi ha coneixement que potser fa 30 o 40 anys no hi era sobre aquest tema. Sí. Evidentemente las cosas han cambiado mucho, pero todavía ¿no? El concepto base de la medicina en general es curar, ¿no? Y muchas veces nos dejamos, ¿no? El cuidar. Entonces, no solamente en las etapas de una enfermedad crónica que pueda avanzar, ¿no? Porque ¿no? Yo he trabajado de oncóloga 20 años haciendo cáncer de mama y he acompañado a muchas personas que se han curado, a muchas, pero no quiere decir que no hayan sufrido en el camino. Quiero decir que el curar sí, pero también creo que debe ir acompañado del cuidar. Es verdad que cuando el pronóstico es más, ¿no? De final de vida, de meses, pues tendríamos que adecuar el esfuerzo terapéutico también en base a las preferencias de cada persona, ¿no? Porque es verdad que hay personas que por 4 días pues harían todo lo posible por aguantar, por lo que sea, porque tienen un familiar, porque viene un hijo, y hay personas que esos 4 días de sufrimiento les sobran. Entonces yo creo que lo que tendremos que aprender es a comunicar verdaderamente, a ser honestos en la comunicación, ¿no? Es decir, muchas veces ante estas conversaciones difíciles, ¿no? Sobre todo para hablar de la muerte, de expectativas de tiempo, de supervivencia, pues lo que hay que ser es honesto en función de la demanda de cada uno, que puede ser totalmente diferente, y una vez compartida la información y entendida por emisor y receptor, pues llegar a un acuerdo de cuidados, que puede ser adecuar el esfuerzo terapéutico y dejar de hacer pruebas, dejar de intentar, ¿no? De forma alargar la vida de forma innecesaria. Entonces ahí sí que es verdad que cuesta parar. Sí, jo haria un apunte, no? I és a raó del que tu has dit, Xavi, i és que com a societat ens costa molt parlar de la mort. I per poder arribar a aquest acord primer hem d'acceptar que ens morirem. I jo crec que com a societat ens costa molt això. A tots, no només als metges, que també són persones, sinó també a la societat en general, que no ens agrada parlar de que algun dia ens morirem, no ens agrada plantejar-nos quan ens donen un diagnòstic com aquest, que sí que pot ser cert en el meu cas que jo m'acabi morint. I llavors és quan estem en un punt de malaltia molt avançada que moltes vegades les persones comencen a plantejar-s'ho, i tot i així moltes persones, o els familiars en molts casos, no volen que se'ls digui, que se'ls parli, i des d'aquí moltes vegades els metges continuen, no? I jo crec que la clau està, com diu la Susana, no? En que sigui un consens. Clar, per arribar a aquest consens jo també t'haig d'explicar que la teva situació és molt crítica, i moltes vegades la gent vol mirar cap a l'altra banda, o inclús al contrari, es queixen quan el metge els hi diu, de mirar que m'han dit i que, clar, i així jo ara on m'agafo, no? Doncs jo crec que tenim molta feina entre tots, com a societat ens queda molta feina per fer, que és donar una mica la volta, i reconnectar d'on venim, perquè antigament, i quan dic antigament és fa 80 anys, vivíem en una altra societat en què això ho tenien com molt més integrat i molt més naturalitzat, perquè és natural morir-se, no? Potser no en segons quins moments i en quines etapes de vida, però al final, no? I totalment d'acord, no? Que precisament per aquesta mancança d'informació i de comunicació s'arriben a processos de molt de patiment per part de la persona, de les famílies, i que només és, amb la mirada retrospectiva, que diem, tot això per a què? Quin sentit ha tingut tot això, no? Però clar, com diuen, a toro pasado. I que hi ha malalts que no volen saber res, No. Us diuen, parla amb una família, tu fes el que hagis de fer, però a mi no me diguis res, que no soc capaç de suportar. O com deia Susana, també hi ha malalts que no tant per ells, sinó per la família, continuen fent esforços innecessaris. Bueno, és més complex del que ens agradaria.
¿Alguna pregunta tenéis por aquí? No? Que nosaltres anem fent i no dono Jo he espai. preguntat als que estan a casa si volien redactar-ne alguna i tampoc, o sigui que... Bueno, Y hacéis un seguimiento maravilloso en San Pablo y me consta porque te lo comentan, ¿no? Y dicen, oh, qué bien que estamos. Y cuando se derivan a personas, porque hemos hablado de hospital de casa, pero hay esta situación intermedia que son los sociosanitarios, que desgraciadamente no sé si vosotros tenéis algún tipo de fuerza para realmente poder hacer un seguimiento, porque pasan de estar con un respeto total y con unos cuidados y mimos, con artes terapias, con tantas cosas bonitas en esta etapa tan dura y claro, el coste supongo de un enfermo en un hospital es X y se los derivan a los sociosanitarios y están tan mal los sociosanitarios, hay de todo, pero hay algunos que realmente dices, si pudieran introducirse estos equipos tan fantásticos. Claro, yo creo que la posibilidad de ampliar la atención pasa por ampliar los recursos. Entonces creo que eso sí que se nos escapa de nuestro ámbito de competencia, el poder aumentar los recursos. Es verdad que durante la pandemia se puso muy de manifiesto las carencias que había en los centros de atención intermedia a la hora de los cuidados y pensábamos que se iba a revolucionar, ¿no?, el mundo y mejorar, y el día de hoy pues creo que nos hemos quedado un poco con lo que había. Es decir, esos recursos, si han llegado, verdaderamente la sociedad no los hemos percibido en cuanto al beneficio del acompañamiento y del control. No tenemos mucho. Bueno, vamos a ir dando por finalizada la charla de hoy. Mil gracias, Susana. De nada, a vosotros. Por venir. Para mí ha sido todo un placer. Además, siempre se aprende mucho con vosotros aquí. Así que nada, lo que necesitéis. Pues. Te agradezco en nombre de Cálida y de todas las personas, ¿no?, que vienen a Cálida, que hayas estado aquí con nosotros. Y a vosotros pues por venir hoy. Diga, Susana. Ay, Lourdes. Perdone, es al resto de personas. Sí. Yo he estado haciendo trámites esta mañana bien, he ido aquí, ido al dentista, he ido allá, he ido no sé qué, y entro aquí sin mascarilla porque yo he venido perfectamente. Y ahora, como 10 minutos o 15, habéis visto que me he puesto la mascarilla porque he tenido una sensación como de calor. Ah, vale. Bueno, yo creo que es que hace calor. Sí. No nos funciona muy bien el aire. No tienes fiebre. No eres tú, Lourdes, no et preocupis. No, yo digo, Però gràcies, ets molt maca. No. Sí, tots cap a casa. No. Que no me pongo llevar porque no digo a ver. Bueno, tranquila. Bueno, pues gracias a las personas que también estaban en casa conectadas y damos por finalizada la charla de hoy. Gracias, Susana. Gracias a vosotros. Muchas gracias.